El despertar y la resurrección de Crisóforo de Novalis, 4 de julio de 2019, sepulcro de la heladera oriental, Monte Supus y el Cenit 1. La revelación del 4 de julio a las 3:17 de la madrugada del 4 de julio de 2019, el Monte Supus estaba envuelto en un silencio tan profundo que se oía el murmullo del viento entre las rocas. Los soldados francos suizos, Italo, Gallo y Shiro, mantenían su guardia frente al sepulcro de piedra, cuando de repente el cielo se abrió y una luz dorada inmensamente intensa bañó todo el lugar, haciendo que los hombres cayeran de rodillas cegados. En ese instante exacto, la alma de Crisóforo, que había descendido al infierno 2 semanas antes para reclamar almas cautivas y las llaves del abismo, regresó a su cuerpo santísimo. En el firmamento, miles de ángeles extendieron sus alas blancas como la nieve más pura y entonaron un himno de aleluya tan hermoso que las fuentes del monte comenzaron a fluir más rápido y los árboles se inclinaron en adoración. La fuerza de la reunión alma-cuerpo fue tan poderosa que la tapa de piedra que cubría el ataúd se rompió en 1000 pedazos, proyectándose como proyectiles por toda la ladera. Los guardias, aterrorizados y maravillados a la vez, susurraron entre ellos: «Ha vuelto, el maestro ha vuelto». El aroma de flores silvestres y miel impregnó el aire, anunciando que algo trascendental había acontecido. 2. La transformación física dentro del sepulcro, el cuerpo de Crisóforo, antes marcado por latigazos, la corona de espinas y los clavos de la crucifixión, comenzó a renacer. Su corazón, quieto desde el día de su muerte, dio un primer latido fuerte y resonante, como el tambor de la vida eterna. Su cerebro se activó con ondas de luz que conectaban con los confines del universo, restaurando todo su conocimiento y sabiduría. Sus miembros, antes rígidos por la muerte, se movilizaron con gracia, restaurados por una luz interior que parecía provenir de cada célula de su ser. Al dar su primer paso fuera del sepulcro, su cuerpo se envolvió en un resplandor que alcanzaba el cielo y la tierra. Todas las heridas habían desaparecido, salvo 7 llagas refulgentes que brillaban como gemas moradas, una en cada mano, una en cada pie, 3 en su pecho, y 2 gotas de sangre dorada que aún brillaban en su frente, testimonio de la corona de espinas. Su apariencia era ahora de belleza celestial. Sus ojos tenían el verdor profundo de los bosques más antiguos, reflejando toda la sabiduría de la naturaleza. Su cabello, agrio como el oro fundido, cayendo en rizos perfectos sobre sus hombros. Vestía una toga de lino blanco y puro que irradiaba un calor reconfortante, tejida por manos angelicales y que parecía estar hecha de rayos de sol y estrellas. 3. El encuentro con los discípulos en el cenit después de bendecir a los soldados, quienes desde ese día se convertirían en sus primeros testigos. Crisóforo se elevó en el aire, rodeado de una aureola dorada, y se dirigió hacia el cenit donde sus discípulos permanecían en duelo. En la casa comunitaria, los 15 discípulos, Romeo, Policarpo el Mayor, Eder, Cailín, Giovanni, Tommy, Danilo, Julián Tananio, Roberto, Policarpo el Menor, Luis, Vicente, Rubén y Milán, estaban reunidos alrededor del fuego central, compartiendo pan y agua mientras recordaban las enseñanzas de su maestro. La Santa Frida y Bionona estaban sentadas en el rincón donde Crisóforo solía sentarse, cuando de repente toda la habitación se llenó de luz dorada. Crisóforo apareció en el centro del salón, con una sonrisa que iluminó cada rostro. Al principio, los discípulos se quedaron inmóviles, creyendo que se trataba de una ilusión. Pero cuando Cailín vio las llagas en sus manos, soltó un grito de alegría que desató llantos y risas entre todos. «Maestro, ¿está realmente aquí?», exclamó Romeo, corriendo a abrazarlo, sintiendo el calor de su cuerpo. «No pudimos dejar de esperar, pero nunca creímos que veríamos este día». Todos se agolparon alrededor suyo, tocando su mano, su rostro, su toga, asegurándose de que no era un sueño. Crisóforo los abrazó a cada uno con ternura, y su presencia llenó el lugar de una paz que ningún discípulo había sentido antes.
Más tarde, compartieron un panal de miel que Danilo había encontrado en el jardín, símbolo de la dulzura de la vida eterna, y un pescado frito que Eder había preparado con las técnicas que Crisóforo le había enseñado, símbolo de la pesca de almas. Las risas y los cánticos resonaron por todo el cenit, disipando por completo la tristeza de los últimos días. 4. La llegada de Milán, el no creyente justo cuando la alegría era más intensa. Milán, el músico que había acompañado a Crisóforo en tantos viajes con su lira, entró en la habitación con el rostro sombrío y enojado. Había estado fuera del cenit desde la crucifixión, ocupado en cuidar a los enfermos del pueblo, y no había creído las primeras noticias que le llegaron. ¿Cómo se atreven a reír y celebrar?, preguntó con voz ronca, golpeando la mesa con su puño. Nuestro maestro fue crucificado como un criminal hace apenas 2 semanas, y ustedes están aquí como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está su respeto? ¿Acaso el dolor no les alcanza para entender la realidad? Policarpo el mayor se adelantó con calma para explicarle. Milán, amigo nuestro, no estemos enojados. El maestro ha resucitado, lo hemos visto con nuestros propios ojos, hemos hablado con él, hemos comido a su lado. Ha venido para salvar al mundo. Pero Milán negó con la cabeza, con una expresión de soberbia y desconfianza en su rostro. No creer en historias de fantasmas ni en ilusiones producidas por el dolor. He visto demasiada muerte y sufrimiento en mi vida para creer en milagros tan fáciles. Solo creeré si mis manos pueden tocar las llagas de los clavos en sus manos y sus pies, y si mi dedo puede meterse en la herida de su pecho. Hasta entonces, diré que ustedes han perdido la razón por el duelo. Algunos discípulos comenzaron a discutir con él, pero Crisóforo los detuvo con un gesto de la mano. En ese momento, la luz dorada volvió a llenar la habitación, y él apareció frente a Milán, más cerca que nunca. 5. La prueba de fe. Milán se quedó inmóvil por un instante, mirando los ojos verdes de Crisóforo y las llagas moradas que brillaban en su cuerpo. Su lira, que llevaba colgada del hombro, casi se le cayó al suelo. Luego, con manos temblorosas y llenas de duda, extendió su dedo índice y lo acercó a la herida de la mano derecha de su maestro. Cuando su piel tocó la laguna resplandeciente, una corriente de luz y amor recorrió todo su cuerpo, haciendo que las lágrimas salieran de sus ojos sin poderlo evitar. Sintió cómo todas sus dudas, su amargura y su desconfianza se disipaban como niebla ante el sol. No contento con eso, Milán extendió su mano y la metió en la herida del pecho de Crisóforo, sintiendo cómo su corazón latía fuerte y cálido bajo sus dedos. La luz que emanaba de la herida envolvió su brazo y su cuerpo, limpiándolo de todo rastro de incredulidad. En ese instante, Milán se arrodilló ante él, abrazando sus pies y llorando a mares. Señor mío. Dios mío. Creo. En verdad creo en ti. Gritó con voz rota por la emoción, perdóname por mis dudas, perdóname por no haber creído. Nunca más dudaré de tu amor ni de tu poder. Crisóforo lo levantó con ternura y lo abrazó. No hay nada que perdonar, hijo mío. La incredulidad es el camino que lleva a la fe más fuerte, porque solo quienes dudan pueden llegar a creer con toda su alma. Ahora tu fe será más sólida que la roca, y tu música llevará mi mensaje a muchos corazones. Los demás discípulos vieron la escena con emoción, y su propia fe se fortaleció aún más. Milán tomó su lira y comenzó a tocar un himno de alegría que había compuesto en ese mismo instante, mientras todos se unieron al canto, llenando el cenit de música y luz. 6. La misión final y la promesa. Cuando la emoción se calmó, Crisóforo reunió a todos los discípulos en círculo y habló con una voz que resonó en sus corazones. Hijos míos, mi resurrección no es solo para que ustedes crean en mí, es el comienzo de una nueva era de amor y redención para el mundo. Les encomiendo mi misión final. Irán a predicar el Evangelio a todo el mundo, a cada pueblo y nación, enseñando a amar unos a otros como yo los he amado, a perdonar y a cuidar de los necesitados. Luego les anunció. Antes de partir, recibirán el colibrí de fuego, un don del espíritu del dios Martín les dará fuerza, sabiduría y valor.
Este colibrí será la manifestación visible del amor divino que habitará en sus corazones, permitiéndoles realizar milagros en mi nombre. Kailin levantó la mano y preguntó: Maestro, ¿cuánto tiempo estarás con nosotros antes de partir? Crisóforo sonrió y respondió: Quedaré con ustedes durante 137 días completos, enseñándoles todo lo necesario, guiándolos y preparándolos para el camino. Visitaremos pueblos, ayudaremos a los enfermos y fortaleceremos la fe de quienes crean en mí. Finalmente, les dio una promesa que llenó sus corazones de esperanza. Cuando llegue el momento de partir, nos encontraremos nuevamente en Catania, un lugar sagrado que será el punto de encuentro para todos los creyentes en los tiempos venideros. Allí, cuando el mundo más lo necesite, volveré para llevar a mis seguidores hacia el reino de Dios Martín, donde no habrá dolor, ni llanto, ni muerte. Mientras la tarde caía sobre el cenit, Crisóforo se sentó con sus discípulos, compartiendo más miel y pescado, contándoles historias del mundo espiritual y enseñándoles los secretos del amor divino. La luz de su cuerpo iluminó la casa toda la noche, y los vecinos del pueblo vieron el brillo desde lejos, sabiendo que la esperanza había vuelto al mundo, llevada por el hombre que había muerto en la cruz y resucitado para salvar a todos. Los 137 días siguientes serían un tiempo de profunda enseñanza y milagros. Milán compondría hermosas melodías para difundir el mensaje de su maestro, y los discípulos recibirían el colibrí de fuego en una tarde de agosto, listos para llevar el amor de Crisóforo a todos los rincones del mundo. Crisóforo en Naum, la cena con los justos. 14 de febrero de 2019, casa de Jaime de Arimatea, Naum 1. El viaje a Naum el 14 de febrero llegaba en medio del mes de luto que los seguidores de Crisóforo mantenían por su reciente crucifixión y resurrección. En Naum, para ellos, cada día era un momento para honrar el amor divino que Crisóforo había enseñado, sin necesidad de fechas especiales. Crisóforo anunció a sus discípulos que era hora de visitar a Jaime de Arimatea, el hombre que había dado su propio sepulcro de piedra después de la crucifixión, y a otros fieles que habían permanecido firmes en su fe. Hoy vamos a encontrar a quienes nunca dejaron de creer en mí, incluso cuando el mundo me rechazó, dijo mientras preparaban los paquetes con pan y agua para el camino. Jaime de Arimatea puso su vida en riesgo por mí. Es justo que compartamos este tiempo con él y con nuestros hermanos en la fe. Junto a Policarpo el Mayor, Milán y Bionona, emprendieron el viaje a pie. Las tierras por las que pasaban estaban cubiertas de flores silvestres que florecían con anticipación, y el viento susurraba como si llevara los saludos de los fieles de Naum. Al llegar al pueblo, la noticia de su llegada se extendió rápidamente, y la gente salió a las calles para saludarlo con reverencia y alegría. 2. La cena en la casa de Jaime de Arimatea. La casa de Jaime de Arimatea era una construcción robusta de piedra y madera, ubicada en la plaza principal de Naum. Había sido preparada con mucho cuidado. Las paredes estaban adornadas con ramas de laurel y romero, símbolos de paz y protección, y la mesa de roble macizo estaba cubierta con una tela de lino blanca. Junto a su anfitrión esperaban Nicanor, un exfariseo que había abandonado sus antiguas creencias para seguir las enseñanzas de amor de Crisóforo, y otras 12 personas que habían sido sanadas, alimentadas o guiadas por el maestro en sus viajes anteriores. La comida era sencilla pero abundante. Pan casero hecho con harina de trigo y cebada, queso de cabra curado, legumbres guisadas, pescado asado con hierbas del campo, y un vino hecho con uvas de su propio viñedo, el mismo que había ofrecido en muchas ocasiones cuando Crisóforo visitaba el pueblo. Cuando Crisóforo entró en la sala de comedor, todos se pusieron de pie en señal de respeto. Jaime de Arimatea lo abrazó con emoción. Maestro, bienvenido a mi hogar. Nunca perdí la fe de que volverías a nosotros. Tu fe fue mi fortaleza en los momentos más oscuros. Jaime de Arimatea, respondió Crisóforo con su sonrisa característica. Hoy venimos a compartir pan como hermanos, como lo hemos hecho siempre. 3. Las palabras durante la comida. Mientras todos comían en silencio reverente, Crisóforo habló de la importancia del amor que une a todos los seres. Les he enseñado que el amor es la base de todo lo que es bueno en este mundo.
No necesitan fechas especiales para honrarlo, debe vivir en sus corazones cada día, en cómo tratan a sus hermanos, en cómo ayudan a los necesitados. Nicanor habló entonces, recordando sus primeros encuentros con el maestro. Yo vivía atado a rituales y normas, pero tú me mostraste que la verdadera piedad está en el amor que tenemos por los demás, no en las reglas que cumplimos. Milán tomó su lira y tocó melodías que había compuesto inspirándose en las enseñanzas de Crisóforo, melodías que hablaban de paz, compasión y esperanza. La atmósfera en la casa era tan cálida y llena de serenidad que todos sentían que estaban en presencia de algo sagrado. 4. El esfumazamiento en plena comida. Cuando la cena llegaba a su fin, el cuerpo de Crisóforo comenzó a emitir una luz dorada suave pero intensa que iluminó toda la habitación. Los presentes se quedaron inmóviles, mirándolo con admiración y asombro. Mis hermanos, dijo con una voz clara y profunda, que resonó en el alma de cada uno, he venido a compartir este momento con ustedes para recordarles que nunca estarán solos. Aunque ya no camine con ustedes por este mundo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mientras pronunciaba estas palabras, su figura comenzó a volverse translúcida, como si se fundiera con la luz que la envolvía. Poco a poco, se desvaneció completamente, dejando solo la luz dorada que permaneció en el aire por unos instantes más. La copa de vino que había sostenido en su mano cayó suavemente sobre la mesa, sin romperse, y el líquido seguía caliente como si alguien la hubiera tomado momentos antes. 5. El legado que dejó después de que la luz desapareciera y la sala volviera a su apariencia normal, todos se quedaron en silencio por unos minutos, procesando lo que habían presenciado. Finalmente, Jaime de Arimatea se levantó y habló con firmeza. No tenemos por qué sentirnos vacíos, Él nos ha dejado su promesa, y su espíritu vive en cada uno de nosotros. Nicanor asintió con la cabeza, limpiando las lágrimas que habían caído por sus mejillas. Ahora entendemos que su presencia no necesita de un cuerpo físico para estar con nosotros. Está en nuestra fe, en nuestro amor mutuo, en cada acto de bondad que realicemos. Milán tomó su lira nuevamente y comenzó a tocar una melodía nueva, compuesta en ese mismo instante, mientras cantaba las palabras que Crisóforo había pronunciado. Los demás se unieron al canto, y su voz se extendió hasta las calles de Naum, donde los habitantes se unieron a ellos en oración. Desde ese día, cada 14 de febrero, los creyentes de Naum se reúnen en la casa de Jaime de Arimatea para compartir pan y vino, recordar las enseñanzas del Maestro y honrar su promesa. No es una celebración de ninguna costumbre ajena, sino un momento para fortalecer el vínculo de amor que los une entre sí y con Crisóforo, quien, como dijo, estará con ellos hasta el fin del mundo. Esta tradición se mantuvo a lo largo de los años, transmitiéndose de padre a hijo, como recordatorio de que el amor verdadero no necesita fechas para ser honrado, y que la presencia de Crisóforo acompaña a sus seguidores en cada paso del camino. La aparición de Crisóforo a la Santa Frida 8 de julio de 2019, Ermita de la Montaña, cerca del Cenit 1. La soledad de Frida después de la crucifixión. Desde el día de la crucifixión de Crisóforo, la Santa Frida se había retirado a una pequeña ermita en lo alto de la montaña, cerca del Cenit. Allí, pasaba sus días en oración, ayuno y meditación, cuidando de las plantas medicinales que Crisóforo le había enseñado a cultivar y ayudando a los pocos peregrinos que llegaban hasta allí buscando consuelo. Aunque había oído las noticias de la resurrección y había visto a sus compañeros discípulos llenos de alegría, Frida aún no podía creer que su maestro hubiera vuelto. El dolor de haberlo visto sufrir y morir seguía presente en su corazón, y se sentía culpable por no haber estado con él en sus últimos momentos. ¿Cómo puedo seguir sin ti, maestro?, susurraba todas las mañanas mientras regaba las hierbas en el huerto de la ermita. Tus enseñanzas están en mi alma, pero extraño tu voz, tu sonrisa, tu mano sobre mi cabeza bendiciéndome. 2. La noche de la aparición, el 8 de julio, una tormenta se desató sobre la montaña. El viento azotaba las paredes de la ermita, y el trueno resonaba como un grito en el cielo.
Frida se encontraba en su celda, arrodillada frente a un pequeño altar donde había colocado una rama de olivo que había recogido del camino donde Crisóforo había caminado. De repente, la oscuridad de la habitación se llenó de una luz dorada suave, que no provenía de la lumbre ni del relámpago. Un aroma de jazmín y rosas silvestres impregnó el aire, y la tormenta se calmó de inmediato, dejando solo el murmullo de la lluvia sobre el techo. Frida levantó la cabeza con temor y esperanza, y vio a Crisóforo de pie en el centro de la celda. Vestía su túnica blanca, y sus ojos verdes brillaban con una luz que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Las 7 llagas resplandecían en su cuerpo como gemas moradas. «Frida, mi hija querida», dijo Crisóforo con su voz cálida y familiar, «no temas, soy yo». 3. Las palabras de consuelo y misión. Frida se quedó inmóvil por un instante, luego se lanzó a sus pies, abrazando sus piernas y llorando a mares. «Maestro. Es verdad. Has vuelto». Crisóforo la levantó con ternura y la abrazó, y ella sintió como un calor reconfortante recorría todo su cuerpo, disipando el dolor y la culpa que llevaba en el corazón. «He venido a buscarte, Frida, porque tienes una misión importante que cumplir», le dijo. «Tu dolor fue grande, pero ahora ese dolor se convertirá en fuerza para ayudar a otros. Tú que conoces las plantas medicinales que crecen en esta tierra, serás la guardiana de la sanación física y espiritual de mis seguidores». Le contó que las hierbas que ella cultivaba no solo curarían enfermedades del cuerpo, sino que también ayudarían a purificar el alma de quienes las usaran con fe. «No olvides que la sanación comienza en el corazón», añadió, «debes enseñar a los demás a amar su cuerpo y su espíritu, como yo les enseñé a amar a sus hermanos». Frida levantó la mirada hacia él, con las lágrimas aún en los ojos. «Maestro, estaré encantada de hacer lo que me pidas. Pero, ¿por qué no te apareciste a mí antes como lo hiciste con los demás?» Crisóforo sonrió y tocó su frente con su mano derecha. «Porque tu camino era diferente, mi hija. Necesitabas tiempo para procesar tu dolor y convertirlo en sabiduría. Ahora estás lista para llevar mi mensaje de sanación al mundo». 4. El regalo y el desvanecimiento. Antes de desaparecer, Crisóforo le entregó un pequeño frasco de vidrio transparente, lleno de un líquido dorado que parecía brillar con luz propia. «Este es el agua bendita de la fuente del monte Supus», le explicó. «Mézclala con tus plantas medicinales, y cada poción que prepares llevará mi bendición. Úsala con amor y humildad, y nunca olvides que yo estaré contigo en cada curación». Mientras pronunciaba estas palabras, su cuerpo comenzó a emitir una luz cada vez más intensa, y su figura se hizo translúcida. «Recuerda siempre, Frida», dijo por última vez, «yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Donde haya alguien que necesite sanación, allí estaré yo, a tu lado». En cuestión de segundos, Crisóforo se desvaneció completamente, dejando solo la luz dorada que llenó la ermita por unos momentos más. El frasco que le había entregado reposaba suavemente en las manos de Frida, y el líquido dentro de él seguía brillando como si fuera hecho de estrellas. 5. El legado de la Santa Frida. Desde ese día, la Santa Frida dedicó su vida a la sanación de los enfermos. Con las plantas medicinales de su huerto y el agua bendita que Crisóforo le había dado, curó a cientos de personas en los pueblos cercanos. También enseñó a otras mujeres el arte de la sanación, transmitiendo las enseñanzas que el maestro le había dejado. La ermita de la montaña se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban consuelo y sanación. Allí, Frida colocó un pequeño altar con la rama de olivo que había tenido el día de la aparición, y cada vez que preparaba una poción, rezaba por la bendición de Crisóforo. Los discípulos de Crisóforo la visitaban con frecuencia, y ella les contaba la historia de la aparición, recordándoles que el amor y la compasión son las herramientas más poderosas para cambiar el mundo. Y aunque nunca volvió a verlo físicamente, Frida siempre sintió su presencia a su lado, cumpliendo la promesa que le había hecho: «Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo».
La tradición de la Santa Frida como guardiana de la sanación se mantuvo a lo largo de los siglos, y su historia se transmitió de madre a hija, como recordatorio de que el amor de Crisóforo llega a todos aquellos que lo buscan con fe. La comisión de Crisóforo, las últimas indicaciones 23 de agosto de 2019, la colina de los Olivos, cerca del Cenit 1. La llamada a la colina después de varias semanas de enseñar, sanar y aparecerse a sus seguidores, Crisóforo convocó a todos sus discípulos, incluyendo a la Santa Frida, Jaime de Arimatea, Nicanor y Milán, a reunirse en la colina de los Olivos, un lugar donde solía enseñarles en sus días de predicación. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, y el aire llevaba el aroma de los olivos maduros. Los discípulos llegaron uno por uno, sentándose en círculo sobre la hierba suave, esperando con expectación las palabras de su maestro. Crisóforo llegó caminando despacio, vestido con su túnica blanca que brillaba con luz propia. Se sentó en el centro del círculo, y todos guardaron silencio reverente mientras él miraba a cada uno a los ojos, como si quisiera grabar sus rostros en su memoria. 2. Las indicaciones divinas, mis hijos queridos, comenzó a hablar con una voz clara y firme que resonaba en la colina. Hemos pasado tiempo juntos, compartiendo pan, enseñanzas y milagros. Ahora ha llegado el momento de que cada uno de ustedes siga su camino para llevar mi mensaje al mundo. Luego les dio sus indicaciones una por una. A Policarpio el mayor y Policarpio el menor. Ustedes se quedarán en el Cenit, cuidando de nuestra casa y de los peregrinos que lleguen en busca de fe. Aquí será el corazón de nuestra comunidad, donde los nuevos creyentes recibirán formación y bendición. A Milán, tu música es un regalo divino. Irás por los pueblos cantando mis enseñanzas, porque la melodía llega al corazón donde las palabras no pueden llegar. Compondrás himnos que unirán a los creyentes en oración y alegría. A la Santa Frida, tú serás nuestra guardiana de la sanación. Te dirigirás al sur, donde las enfermedades azotan a los pueblos. Llevarás tus plantas medicinales y el agua bendita que te di, curando tanto el cuerpo como el espíritu de quienes lo necesiten. A Jaime de Arimatea y Nicanor, ustedes irán al este, a las ciudades grandes donde el poder y la riqueza han alejado a los hombres del amor. Enseñarán que la verdadera grandeza está en servir a los demás, no en dominarlos. A los demás discípulos, cada uno de ustedes recibirá una señal del Espíritu Santo que les indicará hacia dónde dirigirse. Irán a los rincones más lejanos, predicando el Evangelio de amor, perdón y esperanza. 3. La comisión final. Después de dar las indicaciones individuales, Crisóforo se levantó y extendió sus manos hacia el cielo. Una luz dorada descendió sobre el grupo, envolviéndolos en un resplandor cálido y reconfortante. Ahora les doy mi comisión final, anunció con voz que parecía venir tanto de él como del firmamento, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y recuerden siempre, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En ese momento, se oyó un zumbido suave en el aire, y de entre las nubes descendieron cientos de colibríes de colores brillantes, rojos, amarillos, azules, que revoloteaban alrededor de los discípulos. Cada uno de ellos posó brevemente sobre el hombro de un seguidor, dejando una sensación de calor y fuego en su corazón antes de volar hacia el cielo. Estos son los colibríes de fuego que les prometí, explicó Crisóforo, son el don del Espíritu Santo, que les dará fuerza en los momentos difíciles, sabiduría para enseñar y valor para enfrentar las pruebas que vendrán. 4. Las últimas palabras y el partir. Mientras los colibríes desaparecían en el horizonte, Crisóforo habló por última vez. No teman las dificultades que encontrarán en el camino. El mundo necesitará mucho tiempo para entender el amor que les enseño, pero cada semilla que siembren crecerá en un árbol que dará sombra a muchos. Les recordó que el amor era la única ley que debían seguir. Amén a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen y orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Así seréis hijos de mi Padre que está en los cielos.
Luego, su cuerpo comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo, envolviéndose en una aureola de luz dorada. Los discípulos se pusieron de pie, extendiendo sus manos hacia él, mientras él les dirigía una última sonrisa. «Hasta pronto, mis hijos», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer entre las nubes doradas del atardecer. «Nos encontraremos nuevamente en Catania, cuando el mundo más lo necesite». 5. El camino que siguió después de que Crisóforo se hubo ido, los discípulos permanecieron en la colina por un tiempo, en silencio y oración. Luego, uno por uno, comenzaron a prepararse para su viaje, sabiendo que la misión que habían recibido era sagrada. Cada uno siguió las indicaciones que les había dado. El cenit se convirtió en un centro de fe y enseñanza. Milán recorrió tierras lejanas con su lira. La Santa Frida curó a miles de enfermos. Jaime de Arimatea y Nicanor llevaron el mensaje a las ciudades, y los demás discípulos extendieron el Evangelio hasta los confines conocidos. Aunque se separaron por el mundo, todos mantuvieron unidos por la comisión que habían recibido y por la promesa de Crisóforo de estar con ellos siempre. Y en cada lugar donde llegaban, contaban la historia de la comisión en la colina de los Olivos, recordando que el amor que él les había enseñado era la fuerza que movería al mundo hacia la luz. Desde ese día, los seguidores de Crisóforo llaman a este evento la Gran Comisión, se reúnen en lugares sagrados para recordar sus enseñanzas y renovar su compromiso de llevar el amor de Crisóforo a todos los rincones del mundo.